porque se plantea que no hay que gastar en gasto corriente, sino más bien en inversión, en productividad y demás. En este tema, el ministro Garrido Leca está también planteando la necesidad de más gasto corriente para poder extender los servicios de los médicos. ¿Por qué es que si esto es tan obvio y tan evidente, no se logra que los gremios médicos, el Ministerio de Salud, hagan un planteamiento compartido que obligue al MEF a entender qué cosa es gasto corriente? Sí, mire, en realidad la situación de los recursos humanos en el sector salud es de larga data. Nosotros ya como Asociación Médica Peruana en el año 2005 señalábamos que el Perú requería para poder manejar el sistema de salud de 80.000 médicos. Nosotros decíamos que el Perú necesita más médicos. Por otro lado, el Perú tiene pocos médicos en general. No hay médicos desocupados como se puede pensar en el sector de educación. Tenemos en medicina, en los médicos casi empleo pleno y solamente hay desocupados de aquellos médicos que no quieren ir a la provincia, definitivamente, los que quieren quedarse en Lima. Pero por otro lado también se ha echado mano durante los últimos 15 años a un sistema que le sacaba la vuelta al gasto corriente, es decir, había los contratos por terceros o los contratos por servicios, y en consecuencia ya el gobierno ha tenido más de 5.000 médicos que habían estado contratados por servicios no personales que en el fondo inflan la planilla de servicios, más no la planilla de gasto corriente. Ya en la gestión de la doctora Pilar Macetti, a instancia de la profesión médica, se logró la normalización, es decir, pasaron a planilla estos médicos, ya se infló ahí el gasto corriente en planillas, y ahora también el ministro Garrido Leca ya ha completado estos gastos por terceros y por servicios no personales y ya amplió la planilla. Lo que se está planteando aquí son dos temas de fondo. Primero, hay una ejecución presupuestal al 30 de junio del 0.7% del gasto. Ejecución presupuestal. El ministro luego ha aclarado que dice que ha comprometido el gasto, pero es otra cosa. La ejecución que está reportada al Congreso de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido del 0.7% del gasto. Esto por un lado, o sea, no hay capacidad de gasto. Pero por otro lado, ahí ya tenían ellos y tienen la posibilidad de poder involucrar el gasto de recursos humanos por servicios no personales o por terceros, que es lo que se venía haciendo. Pero por otro lado también es lógico lo que usted plantea. Deberíamos convencer al ministro de Economía y Finanzas para que haya una ampliación del gasto presupuestal. Pero ahí viene una segunda parte. ¿Qué tipo de salud, de sistema de salud queremos a futuro? ¿Queremos que el Estado siga siendo el proveedor de los servicios de salud en los lugares más alejados? ¿O queremos ir a un sistema per cápita? Es decir, yo licito una zona geográfica X con su población y digo, señor, yo quiero un servicio del sector privado que me pueda dar, o un médico que sea voluntario, que quiera ir a trabajar en este sector, contra resultados, por tener pacientes sanos, no por curar enfermos. Es decir, un sistema interesantísimo que lo planteó el propio Garrido Leca al inicio de su gestión. Es decir, un sistema... Vamos a conversarlo, doctor, con su venia después de esta pausa, que tenemos la obligación de darle paso. Yo creo que el ministro Garrido Leca se ha entrampado en dos temas. Uno primero es el conocimiento del sector, y tiene tres áreas básicas ahí. La primera es la atención médica, cómo se realiza la atención médica en los diversos establecimientos del país. El nudo crítico ahí son las emergencias y las transferencias de pacientes de lugares menos complejos a los más complejos. Segundo tema son las estrategias sanitarias, es decir, cómo lucha el Ministerio de Salud contra las epidemias, cómo hacemos para luchar contra las infecciones que ha habido intrahospitalarias, inclusive como la hepatitis B, el SIDA, malaria, tuberculosis, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo en esa cápite y cómo se lleva la gestión? Y el tercer tema que lo ha agarrado ahí es el tema de la descentralización. En estos momentos tiene un tema terrible, porque están jugando al gran bonetón. Están diciendo, invierte tu región, no invierte tu gobierno nacional. Yo doy la parte técnica, no, tú das la parte del dinero. Y en consecuencia lo que ha habido ahora es un colapso. Es decir, hay un hueco entre un sistema centralista, un tema de descentralización, que el ministro no ha logrado percibir. Y esa es la culpa recíprocamente, que tú me dejas esto, no está bien, etcétera, etcétera. Por otro lado, el tema recurrente, que sí me gustaría expresarlo aquí también como denuncia, es el tema de las transferencias de los pacientes de un hospital pequeño a uno grande. Por ejemplo, yo quiero transferir un paciente de un centro de salud o un hospital pequeño a un hospital grande, por decir a un hospital Loaiza, a un Cayetano Heredia, o a un San Bartolomé, o a una maternidad. El jefe de centro o el jefe de la emergencia de ese hospital pequeñito, de esa posta o ese centro de salud,
Tiene que comunicarse telefónicamente con el hospital grande y decirle, señor, ¿tienes cama? ¿Cómo está tu paciente? ¿El pulso ha bajado? ¿Cómo está grave? Si está grave, te dice, no tengo cama. Pasas a otro paciente, a otro hospital, ¿tienes cama? No tengo cama. Pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas y no tienen cama. Y este es un problema normativo, nada más, que viola además la ley de emergencias. Que de la ley de emergencias que dice que uno que está grave debe ser recibido en cualquier sitio. Pero por este mecanismo se ha generado un barrero de acceso contra las transferencias por emergencia. De tal manera que las emergencias grandes no colapsan, pero están muriendo los pacientes en los centros de salud y en las postas pequeñas. Esa norma, por ejemplo, es antihumana, pero se mantiene. Cuando ya se ha visto que el colapso de las emergencias es total. Veo en avisos pagados en todos los medios de comunicación cómo han mejorado un número de emergencias, pero son aspectos pequeños de la infraestructura hospitalaria que no tienen que ver con todo el sistema de una emergencia en el país. Yo creo que el nudo crítico del sistema de salud en el Perú es que el 23% de la población peruana no tiene atención médica. No hablamos de salud, hablamos de atención médica, que el paciente se enferma y quiere ir a hacerse una atención. En ese sistema de atención médica, el ministro Garrido Leca hizo una propuesta audaz al inicio de su gestión, que lamentablemente hoy día la ha desterrado por completo, y si al comienzo era un innovador de la política de salud en el país, ha terminado calificándose él mismo como gasitero y ferretero y de mantenimiento del sistema. Yo creo que ese cambio de 6 meses demuestra pues la poca eficacia que ha tenido en el manejo de la administración pública y del sector salud. Y entonces las metas del mensaje del presidente son ¿alcanzables o no? Dijo que va a subir el CIS de 3,5 a 8. No, lo que dijo es que ha subido ya. Y aquí tengo el reporte del CIS, lo he sacado de la página web del CIS. Tenemos ya en el CIS afiliados 8.900.000. Eso, y ha brindado al mes de mayo, que tengo el reporte que está en la web, no está actualizado todavía, a 10.981.000 peruanos. Esto significa una transferencia de 173.141.000 soles. Esto significa un gasto por atención pues irrisorio. Realmente estamos viendo aquí 2 cosas. Primero, que el CIS le dice que lo atiende, pero el paciente sigue gastando de su bolsillo para las atenciones. En consecuencia, es imposible con $15, $17 anuales poder dar atención a todos los peruanos.